Vamos a partir de la ecuación de conservación de la masa en forma integral, que es lo que vimos en el teórico, para llegar a una forma más directa de escribirlo, que es en función de sumatoria de flujos, ¿no? Entonces esta forma es la que vamos a usar en los ejercicios prácticos. Nosotros en la ecuación de conservación de la masa de forma integral planteamos la derivada temporal de la variación de masa en el volumen de control, es decir, una integral triple de la densidad en el volumen, integrado en el volumen de control, más la integral cerrada sobre la superficie de control de la variación de flujo, que están dados por la velocidad normal a la superficie. Esto igualado a 0. Es decir, nosotros podemos plantear un término temporal y un término que está basado o está relacionado con los flujos netos. Nosotros podemos analizar este término de flujos netos en tres formas, o dividirlo en tres formas, que son las tres posibilidades que puede tener. Una es que el flujo sea saliente. En este caso nos va a quedar la integral sobre la superficie de control o de ds equivalente a ¿qué cosa? A la sumatoria de los caudales másicos salientes. La otra posibilidad es que en la frontera del volumen de control haya flujos entrantes. Es decir, en ese caso, la integral sobre la superficie de control del flujo entrante va a ser equivalente a menos el caudal másico entrante. ¿Por qué menos el caudal másico? Porque si nosotros analizamos el flujo y la normal, la velocidad del flujo y la normal, vamos a ver que tienen signo cambiado. Por eso nos queda menos el caudal entrante. Finalmente, vamos a tener lugares donde no hay flujo. No hay flujo. Por lo tanto, la integral esta es igual a 0. Por otro lado, si nosotros analizamos esta forma, nosotros podemos decir que la integral triple sobre el volumen de control de ρ integrada en el volumen es equivalente a decir la masa del volumen de control. Entonces, si nosotros tomamos la variación temporal, es decir, la derivada con respecto al tiempo de esta integral, nosotros podemos hacer lo equivalente, que esto es derivada de la masa en el volumen de control respecto al tiempo. Finalmente nosotros podemos reescribir esta forma integral en una forma más directa, que si tomamos lo mismo sería hacer esto. La sumatoria, la derivada de la masa en el tiempo que está ubicada dentro del volumen de control es igual a estas cosas, a la sumatoria de estas cosas, es decir, más la sumatoria de los caudales másicos salientes menos la sumatoria de los caudales másicos entrantes. Esto igualado a 0. Una forma más simple de verla es decir que la derivada de la masa en el volumen de control igual a menos los caudales salientes más los caudales entrantes. Esa es una forma simple o más directa de expresar la misma función, la misma ecuación de conservación de la masa en forma integral. Bueno, ahora vamos a tomar un ejercicio de la guía de conservación de la masa y lo vamos a explicar. Entonces, este ejercicio es un recipiente de forma parabólica que tiene un orificio de salida abajo. Inicialmente está lleno de líquido en su totalidad hasta la altura h de 1 metro.
tiene un radio de 0,5 metros y tiene una relación en sus formas que es parabólica, es decir, esta coordenada está dada por kr cuadrado. Nosotros vamos a partir primero de qué cosa, plantear los ejes coordenados. Nuestros ejes coordenados, en el problema ya están planteados, son coordenadas cilíndricas, R y Z. Para luego plantear que el volumen de control. Entonces el volumen de control lo vamos a plantear de esta manera. Según las recomendaciones debe cortar los lugares donde tenemos datos. Nosotros de esta manera podemos empezar a plantear la ecuación de conservación de la masa, que nosotros sabemos que la ecuación de conservación de la masa nos dice que la variación dentro de la masa del volumen de control en función del tiempo es igual a menos los caudales salientes más los caudales entrantes, los caudales básicos entrantes. Si nosotros evaluamos este recipiente, nosotros vamos a ver que está saliendo caudal por acá, por la salida, a una velocidad de salida. Esta velocidad de salida es una de las condiciones del problema y nos dice que esta velocidad es igual a la velocidad media de salida es igual a Torricelli. La velocidad media de salida es igual a Torricelli, lo que nos permite tener una estimación del caudal. El caudal M de salida, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad del líquido, podemos decir que es agua, por el área de salida. En el problema se da el dato del diámetro del orificio, por lo tanto podemos calcular el área de salida por la velocidad media de salida que dijimos que es Torricelli. Entonces tenemos el caudal de salida. Si nosotros evaluamos y este volumen de control y está saliendo caudal por acá, evidentemente está entrando, y lo voy a poner en rojo porque es bastante subjetivo esto, está entrando un caudal de aire. Este caudal entrante de aire nosotros lo podemos despreciar. ¿Por qué lo podemos despreciar? Y porque estamos hablando de agua, entonces la relación de densidades es casi despreciable. Esto nos sirve para plantear que el M entrante en masa, el caudal en masa entrante es aproximadamente 0. Entonces, nuestra ecuación de conservación de la masa, que yo ya había escrito acá, nos queda planteada como ρ área de salida por 2GH más 0, porque el caudal entrante, que en este caso debería entrar aire, es despreciable al lado del resto. Entonces, hay varias formas de plantearlo. Una de las formas de plantear el problema es calcular la masa del volumen de control. Entonces, la variación de la masa en el volumen de control está dada por, o es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido contenido. Entonces nosotros, si volvemos a esta ecuación, nosotros podemos plantear que la derivada del volumen de líquido con respecto al tiempo, esto derivado es igual a esto que estamos diciendo acá, que es ρ del líquido menos ρ del líquido, el área de salida, por raíz cuadrada de 2GH. Si en ningún momento varía la densidad del líquido, nosotros podemos plantear que estas son constantes y despejarlas. Finalmente, y cancelarlas. Entonces nos queda el área de salida 2GH igualado a la variación de volumen de líquido en el tiempo.
Claramente este problema es inestacionario porque en función va avanzando el tiempo, el recipiente se va vaciando. Por lo tanto, nuestro problema es ahora resolver esta ecuación diferencial. Entonces, llegado a este punto, nosotros tenemos algunas cosas claras. ¿Cuáles son las cosas? O son más o menos obvias mirando la ecuación diferencial. Que la derivada es negativa porque está saliendo, está disminuyendo el volumen. Y que la velocidad de salida, el volumen de líquido está vinculado con la altura, como lo estamos viendo. A su vez, nosotros sabemos que la velocidad de salida por Swetton-Rayleigh también es función de la altura. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a querer resolver ahora, la ecuación diferencial. Para esto, nosotros vamos a necesitar plantear el diferencial de volumen en el numerador de la derivada, de esta derivada. Tenemos que plantearlo ahí, el diferencial del volumen de líquido. Entonces, nosotros podemos plantear un pedacito, tomar un pedacito acá de esta circunferencia, un DH, considerando la de esta manera, y plantear el diferencial de volumen, es decir, el diferencial de volumen de líquido es igual a ¿qué cosa? Al pi r cuadrado diferencial de h. De esto, que es decir, si nosotros tomamos como si fuera un platito muy finito, una circunferencia o un cilindrito de altura dh y radio. Esto tiene una simplificación. ¿Qué simplificación tiene de por medio? Que al ser tan chiquito nos estamos olvidando que esto es curvo, que ese lado es curvo. Lo estamos sumando, lo estamos considerando como constante. Entonces, con esto ya podemos plantear el diferencial y podemos seguir resolviendo la ecuación que habíamos planteado anteriormente, a la cual le vamos a poner asterisco. Ahora podemos empezar a reemplazar. Yo voy a reescribir esto para que nos sea más fácil. Es decir, la derivada del volumen de líquido con respecto al tiempo es igual a menos el área de salida por 2GH, que es la ecuación asterisco. Ahora nosotros sabemos el diferencial de volumen, cómo lo podemos armar. Entonces el diferencial de volumen lo podemos reemplazar y nos queda como pi r cuadrado diferencial de h sobre diferencial de t. Estos son diferenciales, yo puse derivadas parciales, son diferenciales totales. Igualado a menos el área de salida por la velocidad. Ahora entonces se pasa a ser un problema que, como ustedes lo pueden ver, es más, si nosotros podemos reescribir esto de esta manera. Luego, como llegamos a la ecuación diferencial, resulta que tenemos que resolver esto, pero tenemos un problema. H y T las podemos conocer, pero R no. Entonces nosotros tenemos que encontrar una relación entre R y H. ¿Qué ayuda tenemos para eso? Y esto, que es la forma de la parábola, del recipiente parabólico. Nosotros no tenemos datos explícitos de K, porque acá no conocemos, es decir, nosotros tenemos esta, que es la función de la parábola, z kr cuadrado. Nosotros podemos de acá resolver esto para este punto extremo, es decir, para r igual a 0,5 y para h igual a 1 metro.
Entonces, si reemplazamos, nosotros podemos decir h igual acá por r mayúscula al cuadrado. Y acá podemos despejar k, que va a ser h sobre r cuadrado, que dijimos que era 1 sobre 0,5, entonces esto va a ser 0,25. Estos eran metros, esto va a ser metros cuadrados, entonces nos va a quedar 4, 1 sobre metro. Con esto nosotros tenemos la función que podemos reemplazar acá, es decir, r cuadrado lo podemos hacer equivalente a, despejando de acá, despejando de acá podemos hacer z o h, que es lo mismo, z es equivalente a h sobre k, es decir, h sobre k. Con esto podemos volver acá a la ecuación anterior y resolver quedándonos pi h sobre k dh dt menos área de salida 2g h de un medio. Acá al quedar resuelta, al quedar planteada esta ecuación diferencial, ya podemos resolver a variables separables, es decir, dh de este lado y dt de este otro lado. Esto que es h a la 1 medio pasa por este otro lado, entonces nos queda pi sobre k h a la 1 medio dh, diferencial de h, menos el área de salida 2g por diferencial de tiempo. Ahora entonces, como podemos decir que integramos a variables separables, integramos entre el inicio, entre el inicio y el final, es decir, entre h, que es la altura inicial, y 0, que va a ser la altura final cuando se haya vaciado el recipiente, y entre 0 y el tiempo de vaciado. Resolviendo estas integrales, integrando entre los valores iniciales y finales, nos va a quedar primero la integral, va a ser pi k, h un medio, la integral de h un medio es h de 3 medios, entre 0 y h inicial, y por el otro lado nos va a quedar menos el área de salida raíz de 2g por t, que en este caso va a ser entre t vaciado y 0. Esto es lo mismo que decir t de vaciado. Evaluando esto, nos va a quedar 0 menos pi k h de 3 medios igual a menos área de salida 2g t de vaciado. Y de ahí podemos despejar que el tiempo de vaciado es igual a pi k h de 3 medios sobre el área de salida y llegamos al resultado. Conceptualmente nosotros podemos evaluar qué es proporcional y qué no es proporcional. Es decir, el tiempo de vaciado va a ser directamente proporcional a la altura, lo cual suena razonable, o sea, mientras más alto sea el recipiente, mayor va a ser el tiempo de vaciado. Y va a ser inversamente proporcional al área de salida y a la velocidad. Perdón, y al área de salida. ¿Por qué? Si entonces mayor es el área de salida, menor va a ser el tiempo de vaciado. Bueno, ahora queda para ustedes que resuelvan numéricamente el problema. Muchas gracias.